Cordial saludo, mi nombre es Karen Giselle Guzmán Meneses, soy estudiante de Ciencias Políticas de la UNAD. Este trabajo es de sujeto, interacción y comunidad. Pertenezco al grupo 108, la directora de cursos es Lady Susana Fierro Escobar y la fecha de este video es el 20 de noviembre del 2024. Los títulos de la noticia local es alerta por cifras de desplazamiento y confinamiento en Colombia reveladas por la ONU. Y la noticia internacional es desplazamiento forzado en Gaza, son intencionales y forman parte de la política estatal de Israel, denuncia HRW. Relación de la noticia con la problemática de configuración de identidades y subjetividades. La problemática de configuración de identidades y subjetividades en entorno local es en las víctimas de desplazamiento forzado y del confinamiento, especialmente los pueblos indígenas y afrocolombianos, pues se enfrentan a un proceso de reconfiguración de sus identidades en las zonas urbanas, pues están fuera de su territorio ancestral. A nivel internacional, en la noticia internacional, el desarraigo y la pérdida de identidad colectiva debido a que las comunidades palestinas son despojadas de su territorio, lo que determina la parte central de la construcción de su identidad cultural histórica y política, y la destrucción de infraestructura que representa la erradicación de lo que se podrían identificar como símbolos que sostienen la identidad colectiva palestina. El contexto en el espacio temporal en la noticia local se menciona Colombia, el Pacífico colombiano, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Putumayo, Bolívar, La Guajira, Neiva y Huila. En la noticia internacional, Israel, la Franja de Gaza, Palestina, la ONU y la Corte Penal Internacional. El contexto sociodemográfico en la noticia local tenemos los grupos sociales como los pueblos indígenas, que son aproximadamente el 50% de las víctimas de desplazamiento. Las comunidades afrocolombianas, comunidades campesinas que enfrentan un riesgo de desintegración social y cultural. En la noticia internacional, el grupo social principalmente se basa en la población palestina en Gaza, que incluye niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y personas con discapacidad, quienes son afectados por los desplazamientos que se constituyen como una población empobrecida, vulnerable y sujeta a desplazamientos masivos debido a políticas y operaciones militares. Los actores en la noticia local son los sujetos directos. En los sujetos directos encontramos a los desplazados, que serían los pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos. En los indirectos están los grupos armados ilegales, responsables de la violencia, la fuerza pública, que son el ejército y policías que actúan en el contexto de defensa. Y como intervenientes, la ONU, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva. Internacional, en la noticia internacional tenemos a la población civil palestina, las Fuerzas Armadas israelíes, los grupos palestinos, Gobierno de Israel, la Autoridad Nacional Palestina, la ONU, la CPI, los gobiernos extranjeros y las organizaciones humanitarias. Población afectada con la noticia a nivel local afecta a una gran magnitud de personas y comunidades en Colombia, pues a julio de 2024 más de 183.400 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. 50% de las víctimas son indígenas y afrocolombianos que se encuentran en las zonas de Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Putumayo, Bolívar y La Guajira. En la noticia internacional tenemos que según los datos de la ONU, 1,9 millones de personas de una población total de 2,2 millones en la Franja de Gaza han sido desplazadas, resultado de los bombardeos y las órdenes de evacuación de Israel. Las causas, en la noticia local tenemos que la problemática de identidades y subjetividades combina factores estructurales, políticos y sociales que se determinan en la inseguridad constante que obliga a las comunidades a huir para proteger su vida, generando lo que se establecería como una ruptura en sus vínculos territoriales y culturales. En la internacional tenemos la problemática de las identidades y subjetividades en el contexto de desplazamiento forzado presente desde el contexto histórico, el cual ha fragmentado las comunidades palestinas, dificultando la consolidación de una identidad nacional cohesionada por la falta de unidad entre las autoridades nacionales palestinas y Hamás, lo que crea tensiones internas. El impacto actual en el grupo social, en la noticia local tenemos la crisis de identidad y desarraigo cultural, las condiciones de vida a las que se exponen en estos escenarios, como suele ser la falta de acceso a servicios básicos como vivienda, salud y educación, generando como tal una estigmación y exclusión social de los pueblos indígenas y afrocolombianos. En la noticia internacional, las consecuencias son humanitarias, pues se basan en el desplazamiento forzado masivo, se ven expuestos a escenarios donde carecen de agua potable, alimentos, atención médica y condiciones mínimas de higiene. La pérdida de bienes materiales, la pérdida de la identidad cultural y todo en trastorno, y pueden generar trastornos también por la violencia y la inseguridad.
Los hechos de la violencia simbólica. En la noticia local tenemos las acciones de violencia simbólica que afectan principalmente a los desplazados y a las comunidades vulnerables como los pueblos indígenas y afrocolombianos, que se pueden identificar en la exclusión de Neiva, en los planes de desarrollo territorial y en las políticas públicas efectivas para estas personas desplazadas. En la noticia internacional, la violencia directa que se ve representada por bombardeos indiscriminados y ataques a civiles, destrucción de infraestructura esencial, violencia estructural a través del desplazamiento forzado masivo. Hechos de la violencia. En la noticia de la violencia física. En la noticia local tenemos que se visualiza mucho el tema de la violencia física, aunque no se detalla muy directamente, más sin embargo se puede deducir que debido al desplazamiento forzado, el enfrentamiento de grupos armados con la fuerza pública, los cuales realizan en un entorno cuerpo a cuerpo y afecta a las comunidades que quedan en medio del fuego cruzado. En la noticia internacional, tras los bombardeos indiscriminados, ataques contra rutas de evacuación, destrucción de hogares y edificios residenciales, ataques a hospitales y escuelas que afectan directamente a la población civil. La magnitud a nivel local, de la noticia a nivel local describe una crisis humanitaria en Colombia que afecta a miles de personas y comunidades en diversas regiones del país, pues se exponen las graves consecuencias del desplazamiento forzado y el confinamiento. Y a nivel internacional, la magnitud del problema se refleja en el desplazamiento masivo de la población que habita en la Franja de Gaza, la destrucción generalizada de infraestructura, violencia sistemática y política estatal, siendo vista como una política de Estado sistemática y deliberada con la intención de desarraigar a la población. Los estereotipos de identidad y subjetividad. En la noticia local se pueden identificar ciertos estereotipos como sobre las personas y comunidades, puesto que las comunidades desplazadas, en su mayoría indígenas y afrocolombianas, son presentadas en el informe como víctimas, lo que contribuye a la construcción de una imagen de estas poblaciones como dependientes y vulnerables. A nivel internacional tenemos la victimización de la población palestina, puesto a que se visualiza la tragedia humanitaria que reduce la identidad a la de víctimas pasivas. La deslegitimación de las acciones de Israel pues se le determina como una acción deliberada y sistemática de opresión contra los palestinos. La invisibilidad de voces israelíes disidentes, puesto a que no se incluyen testimonios o posturas de israelíes que podrían criticar las políticas gubernamentales. Las brechas y necesidades. En la noticia local se deberían implementar acciones institucionales donde se cumplan los estándares establecidos de la protección, rehabilitación y reinserción de las comunidades afectadas mediante la implementación de políticas que establezcan el bienestar de las personas y que cumplan los requisitos básicos de las leyes que ya están estipuladas para ese tema. A nivel internacional, para resolver la problemática presentada en la noticia se requiere más de una presión diplomática y política donde se determinen acciones que sean concretas basadas en los derechos internacionales, que garanticen el bienestar de los desplazados, donde se promueva un diálogo de paz y donde se tomen acciones encaminadas a salvaguardar la vida de los individuos. En el tema de las tres conclusiones, de acuerdo a los tres ítems propuestos, la conclusión número 1, la violencia simbólica en el contexto de la migración y el desplazamiento forzado desempeña un papel donde las personas se ven forzadas a reconfigurar su sentido de identidad en relación con las nuevas comunidades receptoras y con la historia que se les impone, lo que influye directamente en su percepción de sí mismos y de su lugar en el mundo. La segunda, el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de identidades y subjetividades actúa como agente de socialización y construcción cultural, puesto a que modelan y construyen percepciones colectivas sobre diversos grupos. Según Pierre Bourdieu, 2004, los medios de comunicación masivos son una de las principales herramientas de violencia simbólica debido a que tienen el poder de definir lo que es legítimo y válido dentro de una sociedad, dando a entender lo que ellos quieren y no lo que tienen que exponer o lo que es la realidad. La tercera conclusión, como argumento se puede determinar que la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos, pues de las identidades y subjetividades debido a que se imponen representaciones que son aceptadas como normales y naturales, lo que reduce la capacidad de los individuos para definir sus propias identidades, perpetuando la desigualdad en todos los entornos. Referencias bibliográficas. Esto sería todo por presentado en el video. Muchas gracias.